Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. El día de hoy, jueves 6 de octubre, nos toca repasar el título La primera promesa evangélica. Y estamos en el marco de la lección de escuela sabática del cuarto trimestre y estamos repasando el tema, la lección número 2 para este 8 de octubre, Muerte en un mundo pecaminoso. Ese es el título que nos va a acompañar y en esta ocasión tenemos el texto para meditar y reflexionar. Tenemos dos textos, Génesis, dos versículos mejor dicho, del mismo capítulo, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice la Biblia: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí vemos el primer texto bíblico de esta mañana, en la cual la primera, como dice el título para hoy, la primera promesa evangélica. Y el versículo 21 del mismo capítulo expresa lo siguiente: y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué esperanza podemos encontrar en estos pasajes para toda la humanidad? Génesis 3 describe la terrible tragedia que invadió el mundo después de la caída. Todo cambió. Adán y Eva pudieron ver el contraste en lo que el mundo había sido y en lo que se había convertido. Pero en medio de esa frustración y desesperación, amigo y amiga, Dios les dio la seguridad para el presente y esperanza para el futuro. En primer lugar, maldijo a la serpiente, con una palabra de esperanza mesiánica que está registrado en el versículo 15. A la serpiente le dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La palabra enemistad viene del hebreo evá, que implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado, que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Por naturaleza somos seres completamente caídos. Somos esclavos del pecado, según Pablo lo menciona en el libro de Romanos 6:20. Sin embargo, la gracia que Cristo implanta en cada vida humana crea en nosotros enemistad contra Satanás. Y es esta, entre comillas, enemistad, un regalo divino desde el Edén, ya que lo que nos permite aceptar su gracia salvífica. Por eso, sin esta gracia transformadora y ese poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás, una sierva siempre dispuesta a cumplir sus órdenes. Entonces, Dios utilizó un sacrificio animal para ilustrar esta promesa, y es por eso que en el versículo 21 se establece lo siguiente. Dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Obviamente que para tener las túnicas de pieles tuvo que ver un sacrificio de un animal. Es por eso que Dios utilizó este sacrificio de este animal para ilustrar esta promesa mesiánica. En el libro Historia de la Redención, en las páginas 51 y 52, la sierva de Dios dice lo siguiente: cuando Adán, de acuerdo con las indicaciones especiales de Dios, presentó una ofrenda por el pecado, fue para él una ceremonia sumamente penosa. Tuvo que levantar la mano para tomar una vida que solo Dios podía dar, para entregar su ofrenda por el pecado. Por primera vez estuvo en presencia de la muerte, al contemplar a la víctima sangrante en medio de las contorsiones de su agonía. Se lo indujo a observar por fe al Hijo de Dios, a quien esa víctima prefiguraba, y que moriría como sacrificio en favor del hombre. Por eso, quien comprendió en su plenitud que era sacrificarse por alguien, era Adán, ya que Adán tuvo que sacrificar con sus propias manos a este primer cordero allá en el Edén. Ahí vio como parte de las consecuencias del pecado. El pecado trae muerte, dolor y aflicción, y Adán comprendió y supo de primera mano, y esto acarreó que todo el mundo y los hijos de Adán naciéramos en pecado. Pues bien,
Me gustaría leer contigo el libro de 2 capítulo 5 y versículo 12. La palabra de Dios dice lo siguiente: No nos recordamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no con el corazón. Y el versículo 21 de este libro dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Impresionante Pablo lo que expresa aquí a los corintios, refiriéndose a Jesús, que nunca conoció pecado, pero por nosotros se hizo pecado. Así que el otro texto que nos gustaría compartir contigo es Hebreos capítulo 9 y versículo 8. La palabra de Dios dice lo siguiente, Hebreos capítulo 9 y versículo 28. Dice: Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Así que, apreciado amigo, amiga, estos textos nos enseñan sobre lo que se reveló por primera vez en el Edén. Adán y Eva abandonaron el jardín del Edén sabiendo que finalmente morirían, pero no se marcharon desnudos ni con sus hojas de higuera. Dios mismo le hizo túnicas de pieles y hasta los vistió, un símbolo de su justicia protectora. Por lo tanto, incluso entonces, desde el mismo comienzo, en el mismo Edén, el Evangelio le fue revelado a la humanidad. Así que, si usted el día de hoy o durante estos días se ha sentido desanimado, quizás se ha sentido triste por alguna circunstancia, recuerda que hay alguien que te comprende, hay alguien que te entiende, hay alguien que ya pasó por lo que tú estás pasando. Quizás en este momento esté hablando para alguien que se siente incomprendido, despreciado, alejado, no lo sé, en la circunstancia en la que te encuentres, apreciado amigo. Déjame decirte que tú vales mucho para Dios. Tanto es así que le costó la vida poder rescatarte a ti. Así pues no tienes por qué sentirte triste, ni por qué sentirte mal, ni despreciado, porque si hay alguien que sufrió todo eso, fue Jesús. ¿Y lo hizo por qué? Porque simplemente nos ama. Eso lo motivó a realizar ese grande sacrificio. Por eso en esta ocasión me gustaría expresarte y decirte que tú eres la cosa más linda que Dios tiene en este mundo. No te alejes, no te apartes, y si por esas cosas de la vida caes y tropiezas, levántate en el nombre del Señor Jesús. Así que continuaremos estudiando la Biblia todos los días. Nos reencontramos el día de mañana. Soy tu amigo Dan, estudiando la lección de Escuela Sabática.